están después del susto? ¿Por qué están gozosos después del susto? ¿Sabe que hay algo que me llamó mucho la atención ahora en estos días? De hecho, lo platicábamos con Jesús y yo platicábamos. Cómo la gente, ante el peligro de muerte, ante el peligro de un daño, se espantan mucho y empiezan a correr. Entonces, como se prende una alarma y todo el mundo empieza a correr y empieza a hacer cosas, ¿no? A ponerse a salvo. Pero hay algo de lo cual la gente no se puede poner a salvo, y esto es de la ira de Dios. De la ira de Dios, el juicio de Dios, que tarde que temprano un día va a tener que venir sobre toda la humanidad. Y digo sobre toda la humanidad porque todos, absolutamente, el juicio de Dios viene sobre todos, excluyendo a la iglesia, que es la única que va a ser arrebatada. Pero después de eso, vienen los juicios de Dios, se empiezan a manifestar de muchas maneras. De muchas maneras. Ahora yo lo veía con el famoso, ¿qué era? ¿Ciclón? Huracán. El famoso huracán que estaba ahí en el Pacífico. Y veía yo gente hasta orando, hasta los que no oran nunca se pusieron a orar. Hasta los que nunca oran se pusieron a orar. Y a los refugios y todo el asunto. Otros preferían perder la vida, ¿verdad? Que irse a un refugio porque perdían sus cosas. Es que mi televisión me la van a robar, y en lugar de irse al refugio a salvar su vida física, pues preferían quedarse ahí, aunque pierdan la vida. Pero lo que nosotros debemos de saber es algo bien importante, quiero que me acompañe allá al libro de Nahum. A veces oramos en contra de la voluntad de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No nos encontremos orando en contra de la voluntad de Dios. Esto lo quiero hablar solamente como una manera de rompehielos y un tipo de introducción. No vamos a platicar de esto, que de hecho tiene relación con esto. Ya vayan para Nahum. Si no lo encuentran rápido, Nahum está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí por algún ladito, ahí está. Miqueas y Nahum. Te voy a leer. Dice en el capítulo 1, verso 1. Dice, es una profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Verso 2. El Señor es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ojo con el 3, porque todos están ahí orando contra el chamuco, y chamuco, llévatelo acá, chamuco, quítalo. Pensamos a veces que es una obra satánica o que es otra cosa lo que está sucediendo ahí, pero veamos qué dice la palabra de Dios. 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué? No tendrá por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde que temprano el juicio de Dios viene sobre la tierra. Ahora, no solamente sobre la tierra, hay algo muy importante aquí que debemos de saber. Dice el apóstol Pedro que el juicio de Dios empieza por su casa. El juicio de Dios empieza por su casa. Pensamos a veces que la disciplina es para aquellos. No, la disciplina es para nosotros, y el juicio de Dios empieza en la casa de Dios. El Señor nos va a disciplinar a nosotros de la manera que Él crea conveniente, y esto lo va a seguir haciendo hasta que tú y yo no corrijamos nuestro camino. Aparentemente nos va bien haciendo las cosas, estamos haciendo algunas cosas equivocadas y nos va bien, y de pronto dice, no pasa nada, no ha pasado nada. El Señor, dicen que el Señor viene, pero siempre me han dicho lo mismo. Y que llegamos a pensar que como no pasa nada, Dios pasa por alto las cosas, y no es así. Dios conoce todo, Él sabe todo, Él ve todo, Él escucha todo, y Él está por sobre todo. Dice el 3, vuelvo a repetir, vuelvo a leer. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, sea hijo o no sea hijo, solamente ese culpable.
Ahora esto es lo importante. Jehová, ¿qué? Marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Se da usted cuenta ahora que estuvo orando en contra del huracán? ¿En contra de quién estuvo orando? Dice que él cabalga en el torbellino, en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Qué grande el poder de nuestro Dios, de veras. Mire con qué cosa tan simple todo el mundo se puso a moverse, y todo el mundo viene espantado, sin movilización de todas las autoridades y de todo. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que así fuera la movilización para predicar el Evangelio, para ir y hablarles, no solamente, hey, ahí viene el huracán, no, ahí viene la muerte viene, el juicio de Dios viene y se cierne sobre toda la creación, especialmente a nosotros nos debe interesar mucho es que puede venir sobre nosotros. Y vamos a ver en esta tarde, si Dios lo permite, acerca de un pueblo, o sea, del pueblo de Israel, que el Señor le manda un mensaje por medio del profeta acerca de un juicio, exactamente de un juicio que viene sobre el pueblo. Dice, vamos a Miqueas capítulo 6. Ustedes seguís ahí al control, ¿no? En el sentido que sigue. Dice, verso 1, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate y contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Con quién tiene pleito Dios? Y en este caso, ¿con quién sería? Con nosotros, ¿verdad? Con el pueblo de Dios. No se espante, solamente estoy leyendo y vamos a ver lo que dice el Señor aquí en este punto. Verso 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Y contesta el pueblo. Es una confrontación de Dios, les está hablando, y entonces el pueblo tiene una reacción, como la reacción que tiene ahí en el libro de los Hechos, cuando Pedro les predica el Evangelio a los judíos y les dice, a este Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando se dan cuenta de lo que habían hecho, dice, entonces se compungieron de corazón, entonces se quedaron expectantes y controversias entre ellos y el arrepentimiento en su corazón, y preguntaron, ¿qué pues haremos? ¿Qué hicimos? Sí, ya cometimos el error, ¿qué hicimos? Ya lo crucificamos, ¿ahora qué haremos? Y es la expresión que hay aquí en Miqueas capítulo 6, versos 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cómo podré frenar la contienda que el Señor tiene en contra mía? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti solamente? Hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que le está diciendo el profeta al pueblo, le está contestando, dice, es que no es necesario que hagas tantas cosas, no es necesario tu sacrificio, no es necesario que entregues a tus hijos, ¿verdad?
como sacrificio delante de Dios. No, el Señor lo único que está pidiendo de nosotros es que vivamos una vida cristiana. El Señor lo que está demandando de su pueblo son 3 cosas nada más: que amen la justicia, dice, solamente que hagan justicia, que amen la misericordia y que se humillen ante su Dios. 3 cosas que de pronto nosotros debemos de vivir y debemos estar bien conscientes. Pero ¿qué es la situación? ¿Por qué Dios le está hablando de esta manera a su pueblo amado? Recordemos que lo primero que hizo Israel cuando entró a la tierra prometida, Dios le dijo que no se unieran en yugo desigual con los incrédulos. Dios les dijo que no se juntaran, que no dieran a sus hijos en matrimonio con las hijas de los pueblos a donde ellos iban. Les dijo que no hicieran como los pueblos, que no fueran agoreros, adivinos, hechiceros, que no consultaran a los muertos y que no adoraran al ejército de los cielos, esto es, a los astros. Y parece que les estaba diciendo, ¿verdad? Como dice ahí en la carta de los Corintios, capítulo 15, verso 58, me parece que es ahí, no vaya, después lo buscan, dice que el poder de la muerte, el aguijón de la muerte es el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de la ley, y el poder del pecado, la ley. La ley. Cuando tú le prohíbes algo a alguien, tenlo por seguro que lo va a hacer. Dios le prohíbe a su pueblo que hagan ciertas cosas y parece que les dijo, háganlo. Y entonces Israel empieza a adulterar en contra del Señor. Lo deja él, que era como un marido, lo dejan y empiezan, se prostituyen en pos de todas las costumbres de los pueblos que los rodeaban, a donde ellos entraron. Entonces vamos a ver por qué el Señor está aquí tan enojado, que está contendiendo. Dice el pleito de Jehová, porque tiene pueblo contra su pueblo. Vamos a ver cuál era la condición espiritual del pueblo en estos momentos y desde antes. Y vamos allá a Miqueas capítulo 3, verso 1. Dice el verso 1, dije, oíd ahora príncipes de Jacob, es el mensaje del profeta, es el mensaje del profeta. Oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? O sea, ¿no les interesa lo que es justo? No, ustedes deben de saber y conocer lo que es justo, porque Dios se manifestó como un Dios de justicia ante ellos. Un Dios de justicia, dice, entonces ustedes deben de saber lo que es justo. Dice, vosotros aborrecisteis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos, y que coméis asimismo de la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre de ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes de olla. Dice, escuchen ahora, ¿quién está dirigiendo? A los príncipes, a los principales del pueblo, esto es, a los que tenían mayor conocimiento, a los que estaban en liderazgo. ¿Y cuál es la condición de estos hombres? Es una condición de corrupción. Agravaban en un momento dado las ofrendas y todo lo que estaba relacionado con dinero. Por eso dice que destruyen a su pueblo. Voy a repetir nuevamente. Dice que le quita su piel y su carne de sobre los huesos, que comes a sí mismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el calderero, y como carnes de olla. O sea, exprimían al pueblo hasta lo último. Eran los que estaban encargados de la enseñanza, de la vida espiritual, eran los guías del pueblo de Israel, eran los que tenían que enseñarles la palabra y los que estaban encargados para levantar al pueblo, pero más sin embargo los oprimían
con lana, con dinero. Dice, a tal grado que hasta en su misma piel se las quitaban. Ese era un sentido figurado. O sea, los exprimes hasta lo último, ¿no? ¿A quiénes les habló? A los príncipes. Les habla a los profetas en el verso 5. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Falsos profetas que profetizan cosas que no son. El Señor me ha dicho, hermano, que debes de hacer esto. Y no es cierto, el Señor no ha dicho nada. La profecía está aquí en la palabra de Dios. ¿Sabía usted que ya no hay más profecía? Que toda la profecía ya está dicha. Que el libro de Apocalipsis nos habla de lo último y termina con amén. Y cuando dice amén es como cuando tú cierras un pasaje, cierras un libro y ya no tienes más nada que ver en ese libro. Estas profecías que de pronto surgen por ahí, ¿verdad? Tantas cosas que nos hablan y nos dicen estos líderes que de pronto lo único que llevan es a la corrupción. Me platicaba Nico y ni quise meterme, me decía Nico que me metí al internet a ver las declaraciones de un hombre que es muy famoso. Y entre el hombre es más famoso, más daño hace cuando tropieza, porque hace tropezar a mayor número de personas. Imagínense a los profetas cuando se presentaban como profetas de Dios. Por eso le fue como en feria a Jeremías, porque Jeremías profetizaba del juicio de Dios y los falsos profetas profetizaban de paz. No es cierto, este hombre está equivocado. Hay paz en el pueblo, hay paz en parte de Dios. Este hombre, me comentaba Nico, que hizo unas declaraciones, y están en el internet, acerca del Halloween, que no tiene nada de malo el Halloween. ¿Verdad, Nico? Que no tiene nada de malo, que además es una fiesta, es una tradición que deberíamos nosotros los cristianos de aprovechar para alcanzar a otras personas, para convivir con la gente. ¡Qué falso! Dios no necesita que tú y yo vayamos a adorar a los muertos para alcanzar a la gente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No quisiera darle el nombre porque no se trata de eso, nada más le voy a decir que se apellida Romero y que es músico. Pero no le dije el nombre. ¿O sí le dije el nombre? No, pues es anonimato eso. Entonces dice, a los profetas dice que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Ay. O sea, vamos a aterrizar. O sea que si de pronto yo te pido una lanita y ustedes me dan su dinero, toma atención, y usted me da su dinero, entonces yo le voy a predicar mensajes bonitos, mensajes que lleguen a su corazón, pero de una forma así agradable, que se levante, que usted se ponga bien contento, bien vencedor, bien triunfador, aunque esté viviendo en pecado. Dice, claman paz cuando tienen algo que comer, y el día que no me den ustedes su lanita, entonces empiezo a dar un garrote y empiezo sobre ustedes a garrotazo limpio. Es lo que dice ahí. Profetas falsos. El pueblo tenía profetas falsos, y lo peor del asunto no es que los profetas eran falsos, porque si nos damos cuenta, Dios está contendiendo con el pueblo, no con el liderazgo. No con el liderazgo, es con el pueblo. Escuchen la contienda con mi pueblo, porque tengo pleito con mi pueblo. ¿Y por qué con el pueblo? Porque de tal palo tal astilla, o a la madre tal la hija, como el líder así es la iglesia. Porque nos repetimos. Usted de tanto verme, de pronto va a empezar a querer hablar un día como yo, o va a empezar a actuar como yo. Sucede, el matrimonio sucede. Es que yo quiero ser como mi pastor. Dios te libre. No, sé tú como Dios te mande ser a ti. No como tu pastor, porque si tu pastor ciego se va a un agujero, tú vas enseguida atrás de él y no me van a echar a mí la culpa.
aunque de hecho la temo, si es que eso sucede. Dice, y el que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Qué profetas, no? Por tanto, de la profecía se os hará noche, o sea, no va a haber más profecía, ya no hay profecía, y oscuridad de la divinidad. Y sobre los profetas se pondrá el sol, tinieblas, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios a los profetas. Ya tenemos a los príncipes, a los profetas. Seguimos en el 9. Escucha ahora esto: jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abonáis el juicio y perviertes el derecho, que edificas a Sión con sangre y a Jerusalén con justicia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? Andan atascados hasta el cuello del pecado y dicen: pero pues el Señor está conmigo. No vendrá mal sobre nosotros. Ya don Jaime nos habló en alguna ocasión, nos puso el ejemplo, ¿no?, de un hombre que andaba ya en pecado. ¿Sí se acuerdan cuando vino don Jaime, los que lo escucharon? Que él predicaba bien, y cuando hacía llamado venían grandes cantidades de personas al frente, y tenía un ministerio pues bien y todo el asunto, y decía: pues no pasa nada, Dios está conmigo, yo no estoy mal. Si yo estuviera mal, la gente no vendría a los pies del Señor. Pero nos equivocamos. Es lo que dice aquí: no está el Señor entre nosotros. O sea, no está mal que profeticemos, no está mal que estemos estimando a la gente, no está mal que estemos timando a la gente, no está mal que estemos haciendo acepción de personas, porque eso es lo que nos está diciendo aquí: hacer acepción de personas. Tienes dinero, te trato bien; no tienes dinero, te trato mal. O si no te trato mal, simple y sencillamente te hago un lado y se acabó. Acepción de personas. Esa es la condición espiritual de los líderes. Y obviamente la condición espiritual del pueblo de Dios. Porque la corrupción, mi amado hermano, no empieza en los de abajo, la corrupción empieza en los de arriba. Yo cuando estuve en algún trabajo hace tiempo, no te puedo hablar de otra cosa más que de mí en un momento dado, cuando estuve en algún trabajo, nos mandaban a trabajar a la calle, en vehículo, ya fuera vehículo automotor, pero no nos daban gasolina. Entonces, si teníamos necesidad de salir a trabajar, ¿qué teníamos que hacer para tener gasolina? Le poníamos en nuestro bolsillo. Y para recuperar esa lanita, pues ¿qué tenías que hacer? Pues pegarle al peligro, buscar a alguien que te ayudara a recuperar tu dinero del bolsillo, y aún más, porque de pronto al jefe se le ocurría que iba a tener una fiestecita y te decía: necesito una caja de coñac. Y esa caja de coñac, ¿de dónde salía? ¿O de dónde tenía que salir? Obviamente éramos impulsados, o había impulsado a corromperme. Si había corrupción arriba, la corrupción pasaba hacia mí y yo tenía que buscar de alguna manera solucionar esos asuntos. ¿Qué hacía? Pues iba con el que estaba más abajo de mí. Y ese a su vez, así pasó en Israel. Se corrompe el liderazgo y se corrompe toda la iglesia. Platicábamos el otro día, el martes, acerca del pecado de Acán. Platicamos acerca del pecado de Acán. Acán fue un hombre que tomó unos lingotes de oro y un manto babilónico y no sé qué tanto tomó por ahí, de lo que Dios había dicho que era maldición y que no debía de tomar de eso. Y Acán hizo caso omiso de lo que Dios había dicho, y este hombre tomó el anatema, y como tomó del anatema, la derrota vino al pueblo de Dios. El que había pecado era un hombre,
pero Dios lo atribuye a toda la iglesia, a toda la congregación. La derrota vino hasta que no se descubrió quién era el que estaba en pecado, quién era el que había tomado el anatema, y cuando se descubrió, este hombre arrastró a su familia, a sus ganados, a todo, lo arrastró a juicio de Dios. Porque no solamente lo mataron a pedradas a él, sino mataron a su esposa, a sus hijos, a sus ganados y todas sus propiedades. Y después que los hubiesen apedreado, les encendieron fuego. Esos son los juicios de Dios cuando hay desobediencia. A nosotros nos gusta que nos hablen de un Dios bondadoso. Sí, miren, nuestro Dios es inmensamente bondadoso, es inmensamente misericordioso. Es un Dios que nos ama profundamente. Nos ama de tal manera que fue capaz de dar a su Hijo unigénito por usted y por mí. Pero es también un Dios extremadamente celoso. Él tiene un celo por nosotros. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él tiene celo por ti y por mí. Él es un Dios celoso, pero su celo es en el sentido totalmente positivo. Él quiere que solamente estemos con Él, porque Él sabe que es el único lugar donde vamos a estar bien nosotros. Así como tu padre quieres tener a tu hijo recién nacido, o de algunos meses o siempre, yo quiero tener a mis hijos, ya están bigotones y barbones, y yo todos los días oro por ellos, le pido a Dios por ellos, y quisiera andar atrás de ellos para andarlos cuidando y vigilando, y diciéndole no hagas esto, no hagas lo otro, estarlos orientando, estarlos tratando de capacitar, y estar viendo yo a través de sus ojos, y que las experiencias negativas que yo he vivido, transmitírselas a ellos para que se las eviten. Este es el Dios que nosotros tenemos, y nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios. Dios es celoso, Él quiere que tú le obedezcas, Él quiere que tú lo sigas, Él quiere que tú lo ames, Él quiere ser el primer amor. Antes que tu esposa, antes que tu madre, antes que tus hijos, antes que tu trabajo, antes que tu ministerio, Dios quiere Él ser el primero. ¿Por qué? Porque nos ama profundamente. Y cuando hay desobediencia, entonces el Señor se irrita, como lo estamos viendo aquí. ¿Y qué es lo que hace? Dios sabe que solamente tú y yo vamos a aprender a través de la disciplina. Solamente a través de la disciplina, y Él trae disciplina a su pueblo. No trae la ira, no trae el juicio, trae la disciplina a su pueblo. Por eso le dice, escúchame, voy a contender contigo. ¿Qué te he hecho yo? O sea, ¿qué te hice yo para que tú te comportes de esa manera? Le dice el Señor a su pueblo. Vamos allá a Miqueas capítulo 6. Dice, pueblo mío, verso 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? Una llamada de atención. Medita, reflexiona, piensa, ¿qué mal te he hecho yo para que tú te comportes de esa manera conmigo? ¿Qué te hice? Dice el Señor. Es la llamada de atención. Ya vimos cómo está la condición de su pueblo. Dice, escuchen montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿O en qué te he molestado? Dime. Es una llamada de atención para meditar y reflexionar. Y para esto no se queda ahí, sino les recuerda cómo había sido Él con ellos. Les habla de su redención de Egipto. Seguimos leyendo. Dice el verso 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. 4, les recuerda cómo había sido Él con ellos, su redención. Acuérdate cuál era la condición de tu vida antes de que yo tomara injerencia en ella. Dios utiliza de pronto esto para llevarnos al pasado,
antes de Cristo, ¿cuál era la condición del pecador? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, y quiero ser insistente en esto, como siempre lo trato de ser, cuando nosotros predicamos el Evangelio, le tenemos que enseñar a la gente la condición de su pecado. Que Cristo no es Santa Claus. Que el venir a Cristo no es para solucionar tus problemas económicos ni sociales. Le digo a los muchachos en la prisión, venir a Cristo no es para que te abra la puerta de la cárcel. Venir a Cristo no es para que te devuelva tu dinero que perdiste. Venir a Cristo es para que Él perdone tus pecados. Tenemos que entender que venir a Cristo es porque Él murió por nuestros pecados. Que Él, el problema serio que va a resolvernos es nuestro pecado. Nuestro pecado, que es el problema mayor, es el problema que tiene el hombre, el pecado, porque cuando encuentra la solución para su pecado, todas las demás cosas se van a solucionar casi por sí solas, podríamos llamar. Porque cuando tú cambias, cuando empiezas a modificar tu vida, tu actitud, entonces las cosas empiezan a tomar orden allá afuera. Cuando empezamos a caminar dentro de la voluntad de Dios, entonces las cosas se empiezan a poner en orden. En orden. Ya antes comentaba, porque estamos caminando y circulando en la misma dirección que Dios quiere las cosas. Cuando estamos en contra de la voluntad de Dios, entonces siempre estamos chocando con algo o contra alguien. Estamos lastimándonos y estamos lastimando a otros. Acuérdate, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Esto es cuando eran esclavos. Te redimí, te compré y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. No solamente te saqué de ahí, sino que te puse gente delante de ti para que te guiaran. Les habla también acerca de su protección. Verso 5. Dice: pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal. ¿Se acuerdan de este pasaje? Que de pronto va el pueblo de Israel, lo veíamos el martes en el estudio, el pueblo de Israel va a pasar por la tierra de Moab, y entonces Balac, rey de Moab, ve al pueblo, pero ya había corrido la fama del pueblo, como en el nombre de Jehová habían vencido a todos los pueblos por donde ellos habían pasado, y el rey Balac tiene temor, tiene miedo, y entonces llama a un profeta, Balaam, lo llama para que este profeta maldiga al pueblo de Israel, maldiga al pueblo de Dios, porque este rey conocía a Balaam y sabía que al que él maldecía, la maldición caía sobre de él, pero también al que él bendecía, la bendición venía sobre de él, y en este caso lo llama para que maldiga al pueblo de Israel. Y dice el Señor: yo te protegí, yo te cuidé, no permití que el daño viniera sobre ti, aún de mi siervo no lo permití, porque era profeta y era un profeta de Dios. Dice: acuérdate qué fue lo que hizo. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Les habla también de su fidelidad. Números capítulo 23, versos 19 y 20. ¿Tienes, Ray? Léelo, por favor. Dios es para mi pieza, hijo tuyo para mi sentimiento, él dijo y no hará, habló y no lo realizará. He aquí, he recibido orden de bendecir, pero Dios bendició y no podrá tocar. Dice: Dios no es hombre para que mienta. Está hablando acerca de la fidelidad. Dios no es mentiroso. Lo que Él dice se cumple. Lo que Él dice lo cumple. Toda palabra que sale de la boca de Dios, Dios mismo está velando sobre esta palabra para que cumpla el propósito para el cual fue enviada. Dios es fiel. Y Él sacó a su pueblo. Le dijo a Abraham:
bendeciré a los que te bendijeren. ¿Le dijo eso? Prometió bendición, bendición. Y entonces Balac quiere que el pueblo sea maldito, y el Señor le dice a Balac: no, lo vas a bendecir, porque yo traigo bendición sobre mi pueblo. Dios no va a permitir que a ti te acontezca nada que no esté bajo su voluntad, la voluntad de Él. Escúchame bien, Dios no va a permitir que te suceda nada que no esté conforme a su voluntad. Él es tu protección, Él es tu bendición, Él es nuestro amparo. Nada sucede en tu vida si Dios no lo permite. Nosotros debemos de vivir en esa confianza, que no me va a pasar nada, solamente aquello que Dios lo permita. Dice en el verso 18, dice: entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él prometió bendición y no la cumplirá. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios bendijo y no puede haber revocación en este sentido. Habla de su fidelidad. Dios es fiel. La respuesta del pueblo de Israel ya la vimos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Vamos a traer sacrificios? ¿Vamos a traer a uno de nuestros hijos? Cuando hay pecado en nosotros, ya lo hemos visto hasta la saciedad, se interrumpe la comunión con Dios. Se interrumpe la comunión con Dios. Dios no va a permitir que nosotros nos acerquemos. Él está ahí, pero el poder de Dios no va a estar a nuestro favor. Por muchos sacrificios que traigamos, aunque tú cumplas con tus diezmos y tus ofrendas, aunque le des tu vida a los pobres, tu dinero a los pobres, aunque vengas y te congregues el domingo, el martes, el jueves, todos los días que vengas y te congregues, eso a Dios no le afecta. Dios lo que quiere es el corazón. Dios lo que quiere es obediencia. Dios lo que quiere es que nos sujetemos a Él y hagamos las cosas que a Él le agradan. Vamos a ir rápidamente a un texto que ya hemos visto, Isaías capítulo 1. Le dice el Señor a su pueblo, Isaías 1:11. Me acuerdo un día, estábamos chamacos y no teníamos televisión en la casa. Yo vivía con unas parientes mías, con unas tías, y no teníamos televisión. Teníamos que ir siempre a una casa ajena, enfrente, a algún lado X, y pagar por ver la televisión. Pues así se usaba. Entonces siempre queríamos una televisión y anhelábamos una televisión. Yo en ese entonces era un chamaco muy rebelde y tenía muchos problemas con mi familia, con ellas, con mis tías, con mis parientas. Muchos problemas, era un chamaco rebelde, desobediente, enojón, grosero. Y yo me acuerdo que un buen día, por la tarde, llega una de mis tías a trabajar y llega un guate junto con ella a cargar una cajota. Y ya la ponen ahí en una mesita y destapa quita la caja y todo, y era una televisión. ¡Ah! Cómo me dio gusto. ¡Oh! Mi corazón saltó de alegría. Y entonces abrazo a mi tía, pero con mucha alegría, yo de veras, con mucho contentamiento.
Abrazo a mi tía y mi tía me empuja, me dice, y le di un beso en la mejilla y me dice, quítate de aquí, Judas. ¿Sabe cómo me sentí? Y no me estaba diciendo otra cosa más que la pura verdad. Yo no tengo nada contigo. Te traigo la bendición. Aquí está la bendición, lo que anhelabas, lo que querías, aquí está. Pero tú y yo no tenemos comunión. Eso es lo que sucede, mis hermanos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de tus manos? Cuando vienes y te presentas delante de mí para pisotear mis atrios. O sea, me traes una ofrenda, pero es una ofrenda de maldad. Es una ofrenda que tú me traes y en lugar de que yo la reciba con gusto es como si estuvieras pisoteando mis atrios, dice el Señor. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, o sea, de que te congregas. Me son gravosas, cansada estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo me escucharé. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Ven luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y escuchas, vas a comer el bien de la tierra. ¿Qué está hablando el Señor? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué quiere el Señor? Que entendamos bien. Él no quiere sacrificios. Él quiere que todos nosotros apliquemos sus enseñanzas a la vida práctica. Él quiere que transformemos nuestras vidas. ¿Qué quiere entonces el Señor si no quiere sacrificios? ¿Qué demanda? Primero, hacer justicia, que seamos justos. Y ser justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es ser justo. Ser justo es darle a cada quien lo que le corresponde, sea bueno o sea malo. Ser justo es vivir conforme al mandamiento de Dios, porque es justo que yo viva conforme a la palabra de Dios. Si no hago la palabra de Dios, no la pongo en práctica, yo soy injusto. Y va más allá, va en nuestros hogares. Varón, tú no le das a tu esposa lo que le corresponde, lo que es necesario, y tal vez un poquito más, eres injusto. Porque justo es que de pronto a ella se le dé lo que le corresponde. ¿Y sabe cuánto le corresponde a su esposa, varón? De lo que usted gana. Todo. Le corresponde todo. Porque todo es ella, porque ella lo trabajó y ella lo ganó también. Tú te fuiste a trabajar en la calle, pero ella se quedó trabajando en tu casa. Ella se levantó antes que tú para darte el desayuno, el almuerzo, atender a los chamacos que se van a la escuela. Te fuiste a trabajar y ella se quedó trabajando. Regresaste del trabajo, te sentaste a ver la televisión y ella de pronto se puso a hacer la comida para darte de comer. Y tú estabas viendo la televisión. Llegó la noche y te dio de cenar, le dio de cenar a los chamacos. Y mientras estaba haciendo la cena, se puso a lavar ahí porque había mucha ropa que lavar y que planchar. Y de pronto te dio de cenar, te fuiste a dormir, le dio de cenar a los niños, se fueron a dormir y fue la última que se acostó a dormir. ¿Cuánto trabajó? Y luego más aún todavía, aparte hay ocasiones que a veces nos ayudan en el trabajo.
Fui a ver el caso de Conchita, hace todas estas cosas que yo te estoy platicando, ¿no? Porque se levanta y hace todos sus quehaceres de la casa, yo me voy a dormir y ella sigue todavía despierta, ¿sabes qué? Preparando su estudio del día de mañana. Y a mí hasta me molesta, ya paga tu cochino aparato que no me dejas dormir. Y ella está haciendo sus trabajos o sus tareas. ¿Cuánto se ganó? Todo. Y de pronto se comete injusticia porque se le cierra la bolsa, se le cierra la cartera. Eso no es ser justo. Eso no es ser justo. Ser justo es compartir con ellos todo lo que les corresponde. Ser justo es entregarle todo a los hijos, porque para eso trabajamos, para los hijos. Sus zapatos, su pantaloncito, esto, lo otro. ¿Para qué te sirve el dinero ahí guardado, ahí enterrado en una cuenta del banco? Nada más para fomentar la codicia, la avaricia. Justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Respecto a las autoridades, dice que debemos sujetarnos a las autoridades. ¿Se dice así? Eso es justo, que tú y yo nos sujetemos a las autoridades. Que tú y yo hagamos en la comunidad, aquí donde estamos, procuremos siempre el bienestar de todos nosotros. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 1, verso 16. Dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, juicios justos entre su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, seamos justos. Y en cuanto a la relación con Dios, pues esto ya ni qué decir, ¿verdad? Apocalipsis 16:7 dice que debemos de vivir conforme a su palabra. Vamos a leerlo, es importante. Isaías capítulo 16, verso 7. Perdón, Apocalipsis 16. ¿Ya, Ray, lo tienes? También había otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios poderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos. Debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios. Hacer justicia, muy rápido. Amar misericordia. Esto es ser misericordioso. Una definición rápida y práctica de misericordia es hacer bien a quien no se lo merece, o hacerle bien al que se merece lo contrario. Hacerle bien al que se merece lo contrario. ¿Cómo podemos ilustrar rápidamente la misericordia? Se me ocurre pues una ilustración que yo tengo y que siempre la ocupo para cuando hablo de la misericordia. La misericordia de Dios detiene el juicio. El hombre pecador merece el juicio de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El hombre pecador merece el juicio de Dios. Ahora, Dios es justo y le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Se porta mal, mal viene. Viene un juicio, viene la disciplina de Dios. Pero cuando el brazo de Dios está a punto de caer para dar la justicia, para hacer justicia, de pronto la misericordia lo detiene. ¿Sí estamos ahí? El brazo de Dios está a punto de caer sobre el pecador, sobre el transgresor, y la misericordia de Dios lo detiene.
le va a dar lo que se merece, pero la misericordia lo detiene, salvándole la vida. Salvándole la vida. ¿Se merece el juicio o se merece vida? Se merece el juicio. Hace unos meses, tal vez nosotros nos dimos cuenta porque fue muy sonado, hubo unos jóvenes que secuestraron a una muchachita. Perdón que le ponga esos ejemplos, pero vamos a visitar la cárcel. Hubo unos jóvenes que secuestraron a una muchachita que se perdió, que se extravió durante varios días, y de pronto la encontraron en su camioneta ya fallecida y todo el asunto. Se hicieron las investigaciones y se encontró que había sido su novio el que la había secuestrado y el que había cometido el homicidio. Este joven, pues tal vez con un remordimiento de conciencia, pienso yo, no un arrepentimiento, fue y se arrojó a las vías del tren. Fue y se arrojó a las vías del tren. ¿Qué se merecía este joven? ¿Qué se merecía el joven? Pues un juicio de Dios, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Mas sin embargo llegó la ambulancia y lo levantó. Se lo llevaron al hospital y le salvaron la vida. ¿Se la merecía? No. Pues de esta manera tan sencilla trato yo de ilustrarte lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre va a estar ahí a favor nuestro. La paciencia de Dios va a estar ahí a favor nuestro. La ambulancia llega rápidamente, lo levantan, lo meten en la camilla, lo meten, le ponen suero, le ponen oxígeno, no sé qué tanto, se lo llevan al hospital, le salvan la vida cuando lo que se merecía era la muerte. Y una vez que le han salvado la vida, entonces viene el juicio de Dios. Pero de pronto la misericordia lo detuvo. Entonces misericordia es hacer el bien a quien no lo merece o se merece lo contrario. Humillarse ante Él. ¿Cómo es humillarse ante Él? ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Yo quiero que me acompañes ahí al Evangelio de Lucas, el capítulo 7, versos 37 y 38. ¿Estamos aquí? A ver, ¿cuál es? El verso 36. Ya estamos ahí. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ¿que era qué? Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. De alguna manera y sencilla, estos versículos que acabamos de leer nos muestran qué es vivir humillado ante la presencia de Dios. Si nosotros seguimos leyendo en el verso 47, dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le está hablando al fariseo. Vamos a leerlo todo. Verso 39. Dice: cuando vio esto el fariseo, que la mujer se postró detrás de él, ¿dónde estaba? Detrás de él, fíjate, ni siquiera de frente. Ella se sentía indigna de estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque era pecadora, porque estaba consciente de su pecado, estaba consciente de su condición, no era digna de estar delante del Señor. Pero dice: cuando viste el fariseo que le había convidado, digo para sí, si este fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, en la mañana veíamos que Dios conoce los pensamientos, ¿verdad? Dios conoce todo, Jesús conoce todo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco amará. Les decía yo, si no estamos conscientes, si tú y yo no estamos conscientes de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, si tú y yo no sabemos, si no valoramos el sufrimiento que vivíamos antes de venir a Cristo Jesús, difícilmente nos vamos a poder humillar delante de Él. Y humillarnos es postrarnos delante de Él, obedeciendo todo lo que Él dice, como Pablo cuando cayó en el camino a Damasco, en el desierto. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Esa es una actitud de humillación ante Dios. Señor, tú me salvaste, dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es andarle diciendo a Dios qué quieres que Él haga por ti. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Siento que le pedimos a Dios, nos acercamos y le hacemos peticiones, oraciones, ruegos y súplicas. Cierto es, pero ¿qué quieres, Señor, que yo haga por ti, que yo haga en tu obra, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Pero eso solamente sucede cuando estamos conscientes de dónde nos rescató el Señor. El fariseo ni siquiera le dio beso a Jesús, no le lavó sus pies, no hizo nada de lo que tenía el protocolo que se hacía cuando tenían invitados en su casa. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, tú crees que a ti se te ha perdonado muy poco, tú crees que a ti no se te ha perdonado nada, por eso es que tú no hiciste nada por mí, tú no te humillaste delante de mí. Pero esta mujer que está consciente de sus pecados, esta mujer se echó a los pies de Jesús atrás, le besaba los pies, lloraba y con sus cabellos le limpiaba y le secaba los pies a Jesús. Esa es una actitud de humillación ante Dios. Esa es una actitud de humillación. Nosotros volteamos a ver los ojos de Jesús, pero los ojos del alma y los ojos del Espíritu están inclinados y postrados delante de Él. Humillarse ante Jesús es estar consciente de lo que hizo antes por mí y de lo que hizo también ahora, después de que somos creyentes, después de que somos cristianos. Porque analizamos nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que estamos llenos de fallas, no de fallas, que hemos pecado muchas veces y muchas veces conscientemente lo hemos hecho. Algunas cosas no hemos querido, pero hemos tropezado. Y a pesar de todo, el Señor nos sigue amando, nos sigue guardando, sigue la misericordia deteniendo el juicio de Dios, sigue la misericordia deteniendo el juicio de Dios sobre el pecador. Por eso dice el Señor, ¿qué te he hecho? Mira, te saqué de la esclavitud, tú eras un esclavo en Egipto, estabas en la esclavitud, el diablo te tenía bien esclavizado. El diablo te tenía chicoteado, tenías que hacer por naturaleza las cosas del diablo. Vivías esclavo y gemías en todo tu corazón, en todo tu interior, gemías por libertad. Eras esclavo del pecado, esclavo del alcohol, esclavo de las drogas, esclavo de las deudas, esclavo de la envidia, esclavo del odio, esclavo de la mentira, esclavo de cuántas cosas, cuántos pecados. Éramos esclavos de todo eso. Dice el Señor, ¿y cómo vives ahora?
Uno más importante que los pastores, el Espíritu Santo de Dios. Esa confrontación de Dios, dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, dice: miserable de mí. Yo encuentro que aunque soy un hombre espiritual, aunque tengo el Espíritu Santo morando en mí, de pronto en mi carne mora el pecado, y este pecado me lleva a hacer cosas que no quiero hacer. Y eso le provocaba sufrimiento al apóstol Pablo, y decía: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de perdición? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Decía: gracias doy a Dios por Jesucristo. Vivir humillado ante el Señor es esto, es vivir postrados delante de Él. Todos los días, a todas horas, en todo momento, en todo lugar. Les decía yo, cuando estamos conscientes de cuál es nuestra condición espiritual, cuando reconocemos que éramos esclavos, cuando reconocemos el sufrimiento, entonces solamente estaremos dispuestos a hacer lo que el Señor dice: amar la justicia, amar la misericordia, y vivimos humillados ante Dios. La vida cristiana, mi hermano, la vida cristiana es más que venir el domingo a congregar. La vida cristiana es más que todo el ritual que nosotros hacemos, por llamarle de alguna manera. La vida cristiana es más que cantarle al Señor. La vida cristiana es más que asistir a los estudios del Señor. La vida cristiana va más allá. La vida cristiana la tenemos que vivir hora tras hora, día con día, momento tras momento, minuto tras minuto. La vida cristiana es para vivirla siempre. Y la conducta que Dios quiere es esta. Esto es lo que Él quiere de nosotros: que amemos la justicia, que seamos justos porque Él es justo, que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Y la misericordia implica muchas áreas. Que seamos misericordiosos y que vivamos humillados delante de Dios. La humildad es básica para el cristianismo. Dice ahí en el Evangelio de Mateo, y aquí vamos a terminar, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y esto nos habla, mis amados hermanos, de humildad, de reconocimiento y de humildad. La humildad es lo del sello que deben de tener, entre otros, el cristiano en su vida diaria. La humildad. El cristiano, entre más conocimiento tiene, entre más tiempo tiene en el Evangelio, aunque esto no es del tiempo, entre más conocimiento le ha dado el Señor, el cristiano debe de ser más humilde, porque se supone y se entiende que entre más tiempo ha pasado en las cosas del Señor, conoce más a su Señor, y el Señor es Jesucristo, y somos llamados para parecernos a Jesucristo. Para eso es el propósito de Dios. Te llamó a ti y a mí para que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo. No es otro propósito. Para eso. Amemos entonces y vivamos conforme el Señor nos ha llamado. Amar la justicia, amar la misericordia y vivir humillados delante de Dios. Cierre sus ojos. Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos a ti. Hemos estado, Señor, atentos, conscientes, esperando
recibir una palabra de parte tuya. Señor, gracias porque tú nos hablas a través de la Escritura. Dice que las cosas que fueron escritas anteriormente han sido escritas como un ejemplo para nosotros. Y vemos, Señor, el juicio que tú traías y trajiste sobre tu pueblo. Un pueblo, Señor,